organizar esta conferencia. Agradezco también la disposición del maestro Genei, siempre colaborando en estos temas. Como ustedes saben, han escuchado, últimamente se ha hablado de los recursos hídricos, no solo de Tabasco, sino de todo el país, y hemos creído indispensable abrir un diálogo entre la sociedad y los académicos, todas las personas que estén dispuestas a formar una comunidad para dar a conocer la importancia y lo fundamental que es el rescate de los cuerpos de agua, sobre todo Tabasco. Creo que siempre que se habla de esas cuestiones del agua, Tabasco siempre sale a flote, ¿no? Por ser uno de los territorios a nivel nacional que cuentan con las cuencas hidrológicas más grandes. Entonces, viendo esa necesidad, creímos importante pues, abrir este debate, este tema, desde nuestra trinchera que es la historia. Entonces creí importante poner ese título a la conferencia, a la plática, la historia hidrológica de Villahermosa y el municipio de Centro. Para mí es importante siempre comenzar desde el presente. Me gusta más tratar la historia así, desde un problema en el presente para irnos después más atrás. Y creí conveniente presentarles un fragmento de este poema que encontré por ahí en la web. A veces no siempre los poemas, los bonitos poemas están publicados en algún libro. Este lo encontré en internet de un señor que se llama Alfonso Zapata y dice: llévate mis penas, río, tú que llegas hasta el mar, que yo por más que camino nunca acabo de llegar. Tú que eres como el buen vino, lento que sabe esperar. Yo espero siempre el cariño, ese que salgo a buscar. Ojalá que un día, río, como tú, yo llegue al mar. Creo que entre esas cosas, dentro de la literatura se pueden encontrar también bastantes elementos, ¿no?, sobre lo que vemos en otros campos como geografía e historia. Y me gustó este poema. Para empezar la plática, pues es importante tomar en cuenta con qué contamos, con qué cuenta Tabasco en cuestiones hidrológicas. Vemos que desde diferentes disciplinas se ha abordado el tema del agua, no solamente en historia, también sobre todo en biología, los geógrafos, los geólogos siempre han trabajado este tema. Y una de las personas del que yo he tomado, siempre he citado, es al maestro Ernesto Rodríguez, que es uno de los pioneros en ver esta necesidad de saber con qué recursos hídricos cuenta el municipio y el estado. Entonces él comenzó hace algunos años a hacer este estudio limnológico, y pues él dice, entre la justificación de ese trabajo que le llevó varios años y que contó con muchas personas, estudiantes, académicos, que es necesario conocer a detalle los recursos hídricos, porque de esa forma también se puede entender el sentido que tiene el agua en nuestro estado. Entonces, su trabajo, Lagunas Continentales de Tabasco, es fundamental para conocer sobre hidrología en el estado y en el municipio. Entonces, en su trabajo podemos ver que en el estado se encuentran ríos principales que siempre se mencionan, como el río Grijalva, siempre está en los estudios, que encabeza también en la historia de Tabasco. El río de la Sierra, que no es el mismo el río de la Sierra bueno, es el mismo, es en parte, forma parte de un mismo sistema hidrológico, pero van adquiriendo un nombre diferente según el lugar donde van pasando. El río Garrizal, el río Samaria, el río González y el río Viejo Mezcalapa, que en particular en esta ocasión al final voy a tratar el tema del río Mezcalapa, porque hay una cuestión que siempre nos genera confusión. Entonces con eso voy a finalmente
603 lagunas temporales que abarcan una extensión de 1.667.7 hectáreas. Eso nos da pues una idea de la cantidad, ¿no?, de cuerpos de agua que están presentes en nuestro estado. En esta imagen creo que se alcanza a ver bastante este mapa de la hidrografía actual. Podemos ver que los mayores cuerpos de agua se encuentran en la parte central del estado, pero para su estudio, el estudio hidrográfico de Tabasco, se dividen en sistemas hidrológicos en todo el estudio de la región, tanto del estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz. Están ordenados, clasificados en cuencas, en sistemas hidrológicos. Entonces, a su vez, el estado cuenta con dos regiones hidrológicas. La primera es la región hidrológica 29, de Río Coatzacoalcos, que a su vez está conformada por la cuenca del río Tonalá, que está hacia este lado, y de las lagunas Carmen y Mehuacán, que está aquí. Y la otra región hidrológica, la número 30, que es la de Río Grijalvo, Sumacinta, en la parte oriental, está integrada de tres cuencas, que es la de Río Sumacinta, la de la laguna de Términos y la de Río Grijalva, que es la parte central, esta que vemos aquí. Entonces, como se puede observar, lo que son los cuerpos lagunares, que se le llaman lagunas, aguas continentales, a diferencia de las aguas marinas, vemos que tiene cuerpos lagunares bastante grandes, que podemos, bueno, aquí las enlisté. De los más importantes cuerpos lagunares en el municipio de Centro en particular, pues están la laguna Chilapa, la laguna Maluco, el Campo, Jaguarte, el Corcho 2, el Vigía, Playa del Pozo, Sabana Nueva, Paquillal, Jitalito, Los Micos, Trujillo, La Ceiba, de las Ilusiones, que conocemos, el Cuy, el Pueblo, San Román 1, Vitalito, el Guau, el Espino y el Cascajal. Estas lagunas son las principales. Entonces vemos en unas imágenes, en estas láminas vemos la clasificación de esas lagunas. El maestro Ernesto hizo el esfuerzo de hacer estas láminas de estas lagunas principales, que se pueden encontrar en su texto, y que, bien dice él, se pueden ubicar por la forma y por el nombre en el territorio del municipio. Otra cuestión en la que siempre vemos muy relacionado al tema del agua es en las implicaciones históricas y culturales, así le he titulado yo, y geográficas del agua. Entonces vemos que a lo largo de la historia de Tabasco y del municipio de Centro y de la ciudad de Villahermosa, vemos cómo el agua ha estado presente en todo, desde la fundación de los primeros asentamientos, cuando llegaron los españoles, que también encontraron ya asentamientos aborígenes, siempre estaban cerca de un cuerpo de agua. Entonces, como vemos ahí en el primer término, vemos que el agua tiene esa implicación con el clima, y en Tabasco sabemos que hablar del agua es hablar de inundaciones o sequía. Entonces son dos temas muy importantes. ¿Por qué? Porque
vemos que en Tabasco siempre se han dado inundaciones muy grandes y vamos al otro extremo, y sequías también que han afectado bastante, tiempos muy prolongados en el municipio y en el estado. Y nos dice la historia que las primeras inundaciones se han dado desde los tiempos, desde el siglo XVI se tienen registros de las grandes inundaciones, y vemos que actualmente también las últimas inundaciones que vimos en 2007 fueron avasalladoras, inundaron casi el 80% del estado. Y en cuanto a sequías, hemos visto que desde 2010 y en este año también han afectado muchísimo gran parte del territorio, cuerpos lagunares que siempre han servido para comunidades pesqueras, tienen graves problemas de sequía. Y otro de los elementos culturales y históricos es la traza urbana. Si ustedes ven la forma que tiene la traza urbana de Villahermosa, podemos ver que se diferencia muchísimo de la formación de las ciudades en otros lados, como en la Ciudad de México, que tienen una traza muy perfecta. Aquí no, aquí se ven como que cuerpos, polos de crecimiento muy imperfectos, ¿no? Entonces esto se ha debido a los cuerpos lagunares que hay en Villahermosa y también en el estado. Casi todos los municipios tienen esta forma en la traza urbana. Bueno, en este mapa, en este mapita de 1884, vemos cómo cuando se fue formando San Juan Bautista y Villahermosa, cómo se fueron estableciendo de acuerdo a la ubicación de los cuerpos lagunares. Actualmente, pues estos ya han sido rellenados y ya no están así. Pero vemos cómo los primeros que se llamaban barrios de aquí de Villahermosa, vemos cómo se fueron instalando, ¿no? Cómo fueron creciendo. Después de ser un pequeño pueblito, pues se fue haciendo una gran ciudad. Podemos ver aquí, por ejemplo, donde estaban los primeros edificios, la plaza de armas, puentes para ir a otros pequeños caseríos que había por aquí. Vemos el centro, que es esta parte, el barrio de la Punta, aquí, el barrio de las Esquipulas y el llamado barrio de la Santa Cruz. Y vemos cómo aquí cruzaba un arroyo, que pues, obviamente ya es una avenida prácticamente. Y cómo estaba el cuerpo de Matallal, era un cuerpo bastante grande que ahora ya está casi desaparecido. Quedan todavía unos poquitos de agua en algunas partes de la ciudad. La laguna de la Pólvora, que desapareció prácticamente y luego se le conoció después en otro lado como la Pólvora, pero estaba aquí, donde ya está prácticamente la mancha urbana. Podemos ver otro tipo de edificios, el obispado que estaba de este lado, que en la oficina de cronista ha subido algunas fotos históricas, la catedral prácticamente de aquí
pueblos que se encontraban en la costa tabasqueña. Pero conforme van llegando más españoles, van buscando explorar el territorio que habían encontrado, entonces empiezan a hacer uso de las únicas vías para transportarse, que eran los ríos. Y vemos que la historia nos dice que Hernán Cortés, Fray Bartolomé de las Casas, se habían metido sobre el río Grijalva, lo que nombraron río Grijalva, por el explorador español. Entonces llegaron hasta esta zona donde estaba San Juan Bautista hoy Villahermosa, y fueron encontrando establecimientos aborígenes. Entonces les dio una idea de dónde podían establecerse después. Años después, por la intromisión de los filibusteros, decidieron cambiar la villa de Santa María de la Victoria. Necesitaban otro lugar para instalar los poderes por las invasiones piráticas. Entonces, teniendo conocimiento de que existía este pequeño asentamiento, se movieron hacia este lado. Como vemos, el elemento agua ha servido para reconocer el territorio, para ir ampliando el número de asentamientos y para comunicar. Sabemos que también los pueblos aborígenes utilizaban este río para el comercio, ¿no? Otra de las implicaciones que tiene el agua con nuestro territorio, pues es las costumbres, la naturaleza, la fauna, la flora, y eso también se ve impresa en el arte, en las manifestaciones artísticas. Hemos visto que en las pinturas, sobre todo los tabasqueños, exponen la belleza del territorio tabasqueño, ese verde intenso, lo acuoso del paisaje. Eso lo vemos en obras artísticas como esta, del autor Eleazar Valencia, donde se ve una actividad muy típica, ¿no?, de aquí de Tabasco, el transporte de cacao sobre las lagunas, sobre los arroyos. También están los rituales indígenas, la alimentación está impregnada de elementos acuáticos. Vemos como el ritual de la pesca de las sardinas que se hace en Tacotalpa. Vemos que es una ofrenda, un baile, música a una cueva, ¿no?, donde hay aguas, donde se pesca, donde se extrae sardinas, pero desde hace mucho tiempo se viene haciendo este ritual y se respeta, ¿no?, el extraer las especies de esta cueva. Entonces vemos también la gastronomía de Tabasco, vemos que la encabezan elementos de las especies acuáticas, como también lo vamos a ver en la vestimenta, como vimos, creo que hace unas fotografías atrás, el tipo de vestimenta que ha usado el tabasqueño en este ambiente tropical, pues está relacionado íntimamente con el agua. Los calzoncillos arremangados, el faldón, la enagua de la tabasqueña siempre ha sido al tobillo, no como en otros lados, ¿verdad? El saber que caminar por el pueblo, ¿no?, era encontrarse lodo y agua, sí, siempre. Entonces, como vemos en la foto de abajo, bueno, es una foto muy bonita, gente prácticamente parada en el agua. Entonces siempre encontramos ese elemento. Otra de las cuestiones es la música. A mí me llama siempre la atención que los artistas clásicos de Tabasco, Pérez Merino, ¿no?, tienen en sus canciones esa inspiración en el agua, narra, ¿no?, los amoríos a la orilla de Grijalva, el pensar, y siempre lo manifiestan en sus canciones. Es algo muy bonito, creo, de lo que los tabasqueños podemos estar orgullosos. Tener una tierra muy abundante que nos puede dar muchísimo
cómo se administra el agua aquí en Tabasco, cuántos cuerpos de agua hay. Entonces creo que sí necesitamos apreciar más este recurso antes que pasen cosas más desastrosas. Este otro mapita de 1956 nos da ya una idea de un sistema hidrológico que no siempre ha sido así. También ahora por los eventos que se hicieron de Juan de Grijalva, la llegada de Juan de Grijalva, se estuvo hablando mucho igual de la ruta que había seguido el español en su exploración, porque pues, no llegó como los otros españoles en un plan de conquistar, fue un explorador español. Entonces se hablaba de las rutas, a veces se confunden los nombres de los ríos, y esa es también una de las cosas por las cuales me animó a hacer esta plática, porque sí ha cambiado. Creo que es uno de los temas fundamentales, el conocer los nombres de los ríos para saber cómo hemos avanzado en la historia y cómo se ha formado nuestro territorio. La ciudad de Villahermosa es uno de los cómo se delimita, es uno de los problemas igual que siempre frecuentemente se confunde. Y cuando nos dicen hasta dónde es Villahermosa o hasta dónde es el municipio de centro, sabemos que el municipio de centro abarca una extensión y que la ciudad otra, pero hasta dónde acaba Villahermosa. Bueno, gracias al maestro siempre nos insiste desde sus clases de geografía de Tabasco. Sabemos que la ciudad se delimita por los tres principales ríos: el río Carrizal, el río Viejo Mezcalapa y el río Grijalva, que es el río de la sierra antes de llegar a la ciudad. Entonces estos tres cuerpos de agua delimitan la ciudad, y como vemos aquí, para salir de la ciudad hacia las otras localidades de Villahermosa, del municipio del centro, tenemos a fuercitas que pasar los puentes. Entonces eso nos da una idea de que estos tres afluentes hacen el límite de la ciudad. Entonces es uno de los elementos que tenemos para saber y tener claro los límites de la ciudad y del municipio. Bueno, aquí ya va otro tema importante. ¿Por qué a veces confundimos los nombres de ríos? Si es el río Grijalva. Hace semanas se escuchó un comentario ahí de que hasta dónde llegaba el río Mezcalapa, si el río Grijalva era el mismo que está en el estado de Chiapas, y pues la cuestión es ahí importante, de que no es el mismo río. Desconozco por qué se decidió poner el mismo nombre de río Grijalva a río Grijalva, que es con el de río de Chiapas, que no tenía nada que ver. Vemos que, para empezar, pues delimitamos qué es un rompido. La hidrología, el sistema hidrológico del estado cambió por esta cuestión de los rompidos, y pues buscando significado, Francisco J. Santamaría nos dice que un rompido es un cauce de arroyo o río abierto por virtud de una corriente que se rompió o rompió las márgenes por erosión, y los cuales son numerosos en el estado. Otras personas, como el ingeniero Germán Velázquez, tienen la idea de que un rompido es originado por causas tanto naturales como humanas. Pero si vemos lo que dice Francisco J. Santamaría, es un nuevo cauce que se hace por causas naturales. Entonces tenemos estas dos definiciones. Nos quedamos con esto. Esta, así como ven ustedes en este mapa, es unas láminas que elaboró don Germán Velázquez, el ingeniero Germán Velázquez. Nos
Entonces, es totalmente diferente. En unos estudios que ha hecho la maestra Borregar, habla de que ya en estos tiempos existía un antiguo arroyo en Villahermosa que al hacerse rompido en esta parte por Nueva Zelanda, allí en Cárdenas, tomó ese curso y vino a dar a Villahermosa y ocasionaba inundaciones. Otra de las cuestiones históricas es que por la invasión que se daba de piratas en la costa tabasqueña en el siglo XVI, pues la población también vio necesario que ya no se utilizara ese canal, y también se ha comentado que la población influyó para que ese río, esa corriente se secara, entonces se abriera un canal hacia este lado para llegar a la ciudad de Villahermosa o a San Juan Bautista. Entonces aquí se llevó a cabo un desvío que se le conoce como rompido de Nueva Zelanda. Entonces adquiere esta parte pues el nombre de río Mezcalapa, y al llegar aquí al pueblo se junta con el río de la Sierra y ya toma el nombre de río Grijalva. Pero eso no se quedó así, aunque ese canal se fue secando, de vez en cuando vuelve a tener un cauce, con las lluvias vuelve a tener agua. Después, en 1881, se lleva a cabo otro rompido en esta parte, en el bracito que había tenido el río Viejo Mezcalapa. Se le empieza a conocer así porque aquí se vuelve a hacer otro rompido para sacar las aguas hacia la costa, porque originaba también inundaciones severas aquí en el pueblo, entonces vieron necesario que correr hacia este lado. Entonces, estos cambios que se han llevado a cabo en los ríos han afectado a las comunidades. No podemos negarlo porque hay las comunidades, los estudios que se han hecho dicen que sí ha cambiado muchísimo la forma de la agricultura, el nivel de las lagunas, ha cambiado bastante con estos cambios. Sin embargo, los expertos, los técnicos han visto bien que se hayan cambiado el sentido de estos ríos. Aquí también en estas láminas se identifica un rompido que se llama el de la Pigua. Sabemos que este rompido no es prácticamente natural, como su nombre lo dice aquí, pues fue un proyecto más bien para el comercio, para que la gente que viajaba de frontera, de la costa hacia la ciudad y viceversa, pudiera portar paso aquí. Entonces hicieron un proyecto para abrir un canal pensando que las aguas corrían hacia allá. Entonces no pensaron que el nivel de los terrenos iba en sentido a la inversa. Entonces no sirvió de mucho ese canal, pero se volvió a impactar el sentido del agua en esta parte. Entonces aquí le hemos puesto que es más bien un canal, no es un rompido. Se cuenta que el nombre se debe a la persona, el constructor, que se llamaba Narciso Peralta, que era un señor que tenía la piel muy roja, entonces le decían la Pigua y por eso le pusieron al canal así. Por eso le conoce como canal de la Pigua. Posteriormente se vuelve a abrir otro canal en esta parte. Vieron otra vez necesario que se dejara abrir este canal. El sistema hidrológico tiene muchísimas divagaciones, los ríos, entonces va abriendo pequeños arroyos que en temporadas de lluvias salen hacia muchos lugares, pero eso se ha aprovechado para hacer este tipo de dejar que vayan cambiando el curso de los ríos. Entonces aquí se vuelve a hacer otro rompido, el rompido de Samaria en 1932.
han quedado sin los afluentes y otras que han sido impactadas por inundaciones severas. En 1940 se hace otro rompido, se le conoce como rompido de Cañas. Aquí, antes de llegar a Tumbacán, vuelve a salir otro bracito que va llegando aquí a la ciudad, se integra y queda Río Carrizal, y vuelve a salir hacia Río González. Vemos cómo van cambiando, sobre todo esta parte ha sido muy impactante. Este otro se conoce también como el rompido del Veladero. Pues como con la inconsistencia que tiene los afluentes, los bracitos que van saliendo, pues posteriormente se cerró, un año después se volvió a cerrar ese canalito, ese rompido, y vuelve a quedar el viejo Mezcalapa, ¿no? Corriendo hacia la ciudad. Y en resumen, pues estas son todos los cambios que se han hecho, se ha impactado esta corriente, y vemos que sí, esto ha dado pie a muchas confusiones. Creo que es importante recordar esos cambios para que sepamos los nombres, el curso que han tenido los ríos en la ciudad y por qué en años como el 2007, 2008, 2010 se han generado inundaciones tan severas en nuestro estado, y también nos permite generar estudios, abrir nuevos análisis para poder tener nuevas estrategias, pero no solo en el tema técnico, sino también conociendo los lugares en donde se ha afectado tanto con sequías como con inundaciones en el estado. Por eso me ha llamado más la atención trabajar en ese tema, desde las poblaciones que tienen cerca cuerpos de agua. Actualmente la ciudad cuenta ya con muy poquitos cuerpos de agua y están sumamente contaminados. En el municipio hay otros que generan empleo, están siendo explotados por los pescadores, pero en estos momentos corren mucho peligro de tener impacto por las compañías petroleras. Entonces creo que sí es importante tener abierto estos debates de cuestiones del agua para no dejar vulnerables a esas poblaciones. Y pues paso el micrófono al maestro Genei para que les amplíe aspectos históricos. Tardes, noches. Gracias por su presencia y me enviamos un saludo a los seguidores de las páginas del Cronista Municipal de Centro, Facebook, Twitter, YouTube. Aquí está el equipo completo de la oficina, la compañera Leticia Giorgana, quien en unos cuantos días u horas propiamente va a presentar su examen profesional de historiadora, la maestra Flor Aguilar, socióloga, con una maestría que no le ha visto el final, pero que ya la tiene. Y aquí doña Nubia Martí Alvarado Solórzano de Velázquez, ¿verdad? Pero nos da mucho gusto saludarlos y la presencia de ustedes es fundamental para escuchar a esta joven historiadora que, como ya señalaron, la licenciada Deyanira en su currículum, pues ahí apenas lleva un año de haberse titulado. Gracias a todos, y al actuar aquí como comentarista, yo insistiría en 2 o 3 cosas. Lo que señalaba Nubia, la importancia del agua, ¿verdad?, que influye en el clima, pero antes de eso nos interesa como líquido fundamental de nuestra existencia para los servicios
personales de la casa, y el papel que ha jugado el agua como fijadora de límites en el mundo, en la historia. Infinidad de ríos han sido señalados como límites entre países, entre ciudades y demás. Hay un poema de el célebre romancero Gurrió-Urgell que habla precisamente de los nombres que va tomando el río Mezcalapa, casualmente, al cruzar los diferentes pueblos, tanto de Chiapas como de Tabasco. Entonces, pues hablar del agua, como dice Nubia, es de gran trascendencia, de gran importancia, sobre todo la preocupación que está causando a nivel mundial la disposición de agua, los mantos acuíferos, las reservas que se tienen a nivel mundial, de la cual pretenden algunas potencias políticas, económicas, militares, tomarlas, aprovecharse de ellas. Uno de los aspectos que tocó Nubia muy importante es la cuestión del río Grijalva, o más bien del Mezcalapa, al que se ha confundido como parte de Grijalva. Y en forma rápida y concisa les digo a ustedes, el río cuyo cauce controlan las famosas presas de Angostura, Malpaso, Chicoacén y Peñitas, esas están sobre el río Mezcalapa. Por equivocación, a partir de que se construyeron estas presas, se confundió. Pensaron que el Mezcalapa era continuación, o al revés, que el Grijalva era continuación del Mezcalapa. Pero se les hizo más fácil, o quisieron llamarle Grijalva, llaman Alto Grijalva allá aquella parte del cauce del Mezcalapa sobre el que están las presas. Esto seguramente, esta confusión sin duda, llegó por la creación de la Comisión del Grijalva, misma que fue decretada por el presidente Miguel Alemán en 1951. La Comisión del Grijalva existe desde entonces, y recordarán las personas mayores que aquí en el Planchón Talpa pues estuvo trabajando muy arduamente la Comisión del Grijalva. Instalaron allí unas oficinas de mucha importancia. Eso, en lo personal, ha sido una preocupación que me ha obligado a estar manifestando en ese sentido. El Grijalva es beneficiado por parte del cauce del Mezcalapa que se desvió, se asegura en 1675, otros marcan 1765, bueno, y que vino a engrosar, a aumentar el caudal del Grijalva. Esta plática ojalá y provoque algunas otras manifestaciones en ese sentido. La oficina del cronista va a hacer lo posible por difundir esto con mayor interés. El Mezcalapa, originalmente, como señaló Nubia en uno de sus mapas, llegaba hasta desembocar en la costa del Golfo, allá en Los Bocas, y que cuando los habitantes de la zona allí de Nueva Zelanda, Huimaguillo, Cárdenas, decidieron taponearlo para evitar que penetraran los piratas hasta esa zona, pues se hizo claro en una época de sequía, de estía, que el cauce del Mezcalapa llevaba muy poca agua, ¿no? Taponean ahí como pudieron, palo, tierra, como pudieron la gente de ese momento, y cuando vino la crecida del río,
dadas las características de nuestro terreno, que es arena, pura arena, pues fue fácil para esas aguas abrir un nuevo cauce que vino casualmente. Esa es otra cosa interesante. Casualmente el nuevo cauce vino a dar a la Majagua propiamente, a donde habían llegado el río Pichucalco y el río de la Sierra. Esa es la historia real de estos ríos. Pero no confundir pues allá que el Alto Grijalva y no sé cuánto, que no está. Ese es el río Mezcalapa, y acá el Grijalva nace en la Majagua y es el que va a encontrarse con el Usumacinta y llegar a Frontera. Pues bien, hay cuestiones como esta, lo que señalaba Nubia. Villahermosa es una isla, sin duda alguna. Pues ahí están los ríos, pues, que nos obligan a cruzar algún puente. Y anteriormente cruzaban las Pangas, o se cruzaba con cayucos. Pero tú no puedes salir de Villahermosa sin cruzar algún río. Eso pues señala a nuestra ciudad como una isla, simplemente. Bueno, que el agua en todas partes ha sido inspiración de muchos autores para hacer canciones. Infinidad de canciones conocemos. Ahorita aquí anoté Luna sobre el Grijalva, Camino de Frontera, que justamente contó Pérez Merino que esa canción de Camino de Frontera la hace en una tarde-noche que se embarcó aquí en el barranco, en Villahermosa, para conducirse a Frontera porque iba ya a amenizar alguna fiesta, y que se encontró, dice Pérez Merino, allí como compañero de viaje al licenciado Antonio, el de la biblioteca, el de Ceiba, el auditorio de Ceiba, Ocampo Ramírez, ¿verdad? Antonio Ocampo Ramírez, que como ustedes saben fue senador, después fue secretario de Educación aquí con González Pedrero, en fin. Pero dice Pérez Merino que se encuentra el licenciado Ocampo Ramírez y platica, le dice, no, pues voy a tocar a Frontera, y que le dice este hombre, oye, ¿por qué no le haces una canción? ¿Cómo? Sí, pues hace una canción, ahorita llegas y les das la sorpresa a los asistentes a esa fiesta. Y pues dice Pérez Merino que pues agarró su pluma, su papelito y se puso a escribir. Y de ahí le vino aquello de que voy camino de Frontera, que voy al puerto y no sé cuánto, que ustedes la deben saber. Y si son de Frontera, mejor, ¿verdad? Muy bonita canción. Cosas como esas. Recordamos a Pedro Gutiérrez en Sánchez Magallanes, aunque no es agua dulce, pero ahí en la costa se inspiró para hacer precisamente Santanera. Pero hay otras poesías, canciones que siempre relacionadas con el agua. Y como cosa curiosa, tanto inspira el agua que la gran mayoría de nosotros pues no somos artistas ni andamos cantando en cualquier lado, pero bajo la regadera creo que todo el mundo se pone a tararear, a cantar algo, ¿verdad? Bueno, esos son los efectos del agua. Hay otra de las cuestiones que tocó Nubia muy ligeramente, es lo de la laguna de la Pólvora. Como ustedes saben, sin duda, la laguna de la Pólvora, original, auténtica, tenía como periferia lo que son las calles de, vamos a partir de la esquina de 27 de febrero y Ocampo, o Arista, más bien Arista. Si nos paramos ahí, caminamos por todo Paseo, por todo 27 de febrero hasta el cruce con Paseo Tabasco. Giramos a la izquierda y el que tenga la curiosidad puede empezar por ver la hondonada que hay ahí. De entrada, rápidamente vemos que hay
unas casas abajo del nivel de la calle, pero más abajo está la hondonada. Todo eso fue el vaso que sirvió para la laguna de la Pólvora. Si seguimos caminando hasta Ocampo, giramos a la izquierda hasta encontrar, acá nos metemos hasta Arista para volver a dar a 27 de febrero. Todo ese perímetro es lo que fue la laguna de la Pólvora. Y un brazo de esa laguna cruzaba lo que es hoy 27 de febrero hasta lo que es la calle Mario Bravo. Allí en Mario Bravo, lo que es Mario Bravo, perdón, Guimón, José Guimón Caballero. Pues ahí está la calle, ¿verdad? Guimón Caballero. Allí giraba hacia la izquierda ese brazo de la laguna para desembocar en el Grijalva. Que con el tiempo, pues casualmente ahí está un cárcamo, le llaman, ¿no? Un cárcamo de control de salida de agua. Cuando llegó, bueno, y adelante estaba lo que se conoció como la laguna Mallito. ¿Y Mallito por qué? Porque ahí estaba la fábrica del señor Julián Ferrer, cuyo nombre lleva la calle que está por ahí, porque él la construyó, o ayudó a construirla, o dio parte de los terrenos que ocupa la calle. Y esa laguna, precisamente como ahí estaba la fábrica, se le llamó Laguna de Mallito, porque así se llamaba la fábrica. Cuando el régimen de Enrique González Pedrero se les ocurrió simplemente decir: esta es la Laguna de la Pólvora. Que la Laguna de la Pólvora, según datos que tenemos, medía 100.000 metros cuadrados. Es decir, los que tengan matemáticas ahí en mente, matemáticas, son unas 10 hectáreas, ¿verdad? Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, ¿estoy bien? 100%. Y pues esa laguna le estimaron 10 hectáreas, se la concesionaron a principios del siglo XX a don Polo Valenzuela para que la rellenara o la rellenara, simplemente la tapara, ¿verdad? Y ahí, total, así fue como desapareció la Laguna de la Pólvora. Pero tuvo alguna triste historia, porque todavía para los años ya avanzados del siglo XX, esa Laguna de la Pólvora servía de basurero. Y hay crónicas, información de que la gente protestaba que a menos de 100 metros del Palacio de Gobierno, el cual fue inaugurado en 1894, era una pestilencia terrible. Ahí llegaba la gente a tirar la basura, y animales muertos y lo que se les ocurriera. Pero para eso servía ya hacia 1910-20 a la Laguna de la Pólvora. Y claro, como el régimen de González Pedrero arregla bonito la Laguna Mallito, la rescata, pues nadie ha protestado ni nada, que se llame como quieran decir. De nuevo, ahí le impusieron el nombre de Laguna de la Pólvora. Pero sepan ustedes y nosotros que realmente esa laguna debiera ser Mallito, o es originalmente, ¿verdad? Entre otras muchas cosas que tenemos que hablar del agua. Algo dijo Nubia acerca del arroyo del Jícaro. Hasta 1800, vamos a hablar, mitad del siglo XIX, 1850, 60, no más lejos, hubo un arroyo que salía del Grijalva, salía del río como un brazo y tomaba un cauce casualmente por lo que es la calle Zaragoza. ¿Dónde está Zaragoza, acá? Tomaba la calle Zaragoza y atravesaba lo que es el Parque Juárez, obviamente, y se metía ahí por Sarlat y demás, e iba a desembocar en lo que era lo que es la Laguna del Negro.
hasta allá llegaba el arroyo del Jícaro, a tal grado que ese arroyo tenía agua que hacia 1840 se hizo un puente que tenía como un cabezal en lo que sería hoy o es el final de la calle Juárez, ahí donde está Vancomer, un arco que llegaba hasta donde comienza Carranza propiamente. Ese puente se le llamó Puente de Ampudia porque lo mandó a hacer el gobernador Ampudia, ¿verdad?, que estuvo un tiempo aquí dirigiendo los destinos del estado. Pues bien, llegó el momento en que el río, al bajar el río Grijalva, su caudal, pues ya no hubo agua para el arroyo del Jícaro. Se fue secando hasta que decidieron, ya hacia 1890, taparlo también. Y de ahí vino que sobre su cauce está el Parque Juárez. Esa es una historia pues bonita, interesante, que el Parque Juárez fue construido sobre el cauce o ex cauce del arroyo del Jícaro. Y así como esa, podemos ir buscando historias y demás, claro. Cuando se daban las inundaciones en Villahermosa, vamos a hablar hasta los años 30, 40, la primer área, zona que se inundaba era el barrio Santa Cruz. Porque el barrio Santa Cruz está, según los que han estudiado esto, abajo de lo que es el centro o lo que es otras áreas de Villahermosa. Entonces siempre lo primero que se inundaba era el barrio de Santa Cruz. Y como dicen los técnicos, y eso sí los tenemos algunos estudios en lo que es los libros de Villahermosa, nuestra ciudad, permanecía mucho el agua porque el terreno por donde originalmente iba el arroyo del Jícaro es más alto, y que eso provocaba pues que se inundara el barrio y permaneciera el agua, como en muchas partes del estado. Nosotros vemos que hay zonas de Tabasco donde después de una inundación el agua permanece por muchos días. Por eso tanto problema causa, y llegó a hablarse, se dice todavía, de la olla de la Chontalpa, que por cierto yo lo encuentro en textos de técnicos de primer nivel escrito como olla de cocina, con O y doble L, y esa olla a la que se refieren técnicamente es con H y Y, como hoyo, ¿verdad?, derivado de hoyo, no del mondongo, ¿no?, que puede ser aquí en nuestros paisanos. Entonces, cuestiones como esas, que hasta nos sirven, ¿verdad?, para divertirnos, reírnos un poco, son todas las cuestiones que podemos agregar, comentar de la exposición de la historiadora Nubia Martí Alvarado Solórzano. Comentábamos antes de llegar aquí con ustedes que si consideran hacer algunas preguntas, pues estamos a sus órdenes, a ver qué tal nos va, ¿verdad?, si podemos responder a esas preguntas. Gracias por su atención. Allá tengo aquí a un compañero. A ver, ¿se te escucha? ¿O tiene un micrófono perfecto? ¿A usted? Acá de Yanira, el amigo. Gracias, mi nombre es Emanuel Munguía, soy maestro en ingeniería de la UJAT y agradezco la plática. La verdad, ver las inundaciones desde un punto social pues es importante. Yo lo veo desde el punto de vista técnico y efectivamente algunos términos, algunas categorías hidráulicas, yo no sé por qué los mexicanos le cambiaron nombre, porque en toda Latinoamérica es olla, de hoyo, y aquí se llaman cuencas, como las cuencas de los ojos que son hundidos. Entonces le cambiaron. Por ejemplo, la altura del agua en España y en Latinoamérica le dicen tirante. ¿Perdón? Le dicen tirante.
Gigante. No, le llaman calado. La altura del agua se llama calado. El calado. Pero aquí le decimos en México tirante. Tirante. Entonces así algunas palabras cambian, pero ¿cómo se llama? Bueno, es más o menos lo mismo. Me gustaría que pusieras la inundación de Villahermosa. A lo mejor me llevo 5 minutos, pero denme chance. La inundación de Villahermosa que tiene la fotografía. Quiero que la ponga porque recordamos la inundación del 2007 y hubo tirantes hasta de 3 metros, gran altura, y ya teníamos zonas protegidas, había bordes, había infraestructura. Y sin embargo, las inundaciones de antes no llegaba a la rodilla el agua. Ahí está, no llevaba a la rodilla y no tenía nada de protección. Aquí podemos inferir que las protecciones, en lugar de protegernos, nos están afectando. Pero en parte hay un problema con Villahermosa, que muchas de las obras son planeadas desde el centro de la Ciudad de México. Y esa forma de ver la escorrentía del agua o las corrientes del agua no es acertada. Los países que más inundan y que tienen más tecnología de eso, pues por ejemplo Holanda. Holanda es un experto. Y si se ve en fotografías Holanda, van a ver que está lleno de canales. Eso es lo que teníamos que hacer nosotros. El agua reconoce su caudal. Todas las poblaciones, hay ahora un método para ver la topografía que se llama vuelos LIDAR, que sale la topografía bien clarita. Hemos tenido la oportunidad de ver todo Tabasco, porque INEGI tiene todo Tabasco en esa tecnología, y hemos estado viendo los diferentes poblados. Todos los poblados empezaron en un cuerpo de agua, así como ustedes dijeron. Todos, casi todos. Hasta ahorita no he encontrado Cunduacán, Comalcalco, Jalpa, Macuspana. Todos por ahí, cuando empezaron, había un cuerpo de agua. Y se fundaron a orilla de un cuerpo de agua, del río, de la laguna. Se fundaron a la orilla de un cuerpo de agua. Después se rellenaron. Y el problema cuando se rellenan, también hemos hecho corridas, es que ahí donde se rellena, ahí es donde se inunda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en otros países? Pues le dan el cauce, hacen un canal y que pase el agua por donde pasaba, que reconozca su cauce. Por ahí también comentabas que en Nueva Zelanda hicieron el desvío, pero no es tan fácil desviar un río, no es tan fácil. Lo que pasa es que el río Seco ya era un río que llevaba mucho solvente, muchos sólidos. Entonces a esos ríos se les llama ríos trenzados y generalmente esos ríos cambian de curso. Entonces, claro, ellos hicieron una obra, pero ya fue fácil cambiar el curso porque ya estaba, digamos, preparado el río para cambiar de curso. Pero de todos modos, desde el río Mezcalapa hasta el Grijalva, desde el río Seco hasta el Grijalva, fíjense, desde el río Seco, que es Comalcalco, Cárdenas, hasta Villahermosa, toda esa zona se le llama el cauce del Mezcalapa. Es decir, el río Mezcalapa, que está saliendo de Chiapas y entra a Villahermosa, que es la continuación del Grijalva de Chiapas, ese es su zona, es su reconocimiento. El río dice, por aquí yo puedo pasar cuando se me pegue la gana. Si vemos a través del tiempo cómo va evolucionando el río, cambian, son muy vivos los ríos en planicies como nuestro territorio. Eso es, hay que ver, la planicie, que así somos tierra de aluvión, o terreno de aluvión, que así se formó Tabasco. Entonces, nosotros, como usted sabe, escarbamos y al metro ya hay agua. Así el manto freático que le llaman es altísimo. Sí, bueno, y esto las civilizaciones antiguas lo tenían muy claro. Civilizaciones antiguas de miles de años. La visión de los aztecas, por ejemplo, el trato con el agua era algo valioso, algo que había que cuidar, que no había que contaminar, algo que servía. La madre tierra, yo llamo a la madre tierra y el padre agua, porque los dos se vinculaban muy bien. A la conquista de los españoles, toda esa cultura se perdió.
Y esa cultura la tenemos nosotros, de no cuidar el agua. Se me ocurre decirle, disculpe que lo vuelvo a interrumpir. No, está bien. Ya podría decir las madres, la madre tierra y la madre agua. Sí, ya se Como está puede. los tiempos, ¿no? Ya se puede. Perdón. Bueno, entonces con los españoles cambiamos nuestra forma de relacionarnos con el agua, totalmente. En la Ciudad de México, por ahí por 1900, se llegaba al zócalo de la ciudad a través de un canal. Sí. Y sin embargo, pues todo fue rellenar y rellenar. Ahora se revierte eso. El problema es que el agua está contaminada, no hay disponibilidad de agua, y eso también tendemos en Tabasco a que nos suceda. Perdón, no quiero abusar, pero me callen cuando quieran. La compañera tiene mucha razón, sí, ahorita te lo doy. La compañera tiene mucha razón, las sequías nos afectan. Pero dice, pero si tenemos tanta agua, el tercio de toda la república pasa por aquí. Sí, pero nuestra tierra no está acostumbrada a padecer sequía. Entonces, cuando deja de llover, para nosotros es grave, ¿sí? Y sin embargo, quiere decir que estamos administrando mal el agua. Tenemos problemas por el agua. Hay otro aspecto que también tenemos problemas. Bueno, lo de sedimentos, por lo que comenté. La subsidencia es que nuestro territorio se va bajando. Como tenía mucha materia orgánica, ya no se inunda, entonces ya no se filtra con lo suficiente agua abajo y se va bajando. Estamos perdiendo nivel con respecto al mar y el mar está elevándose. Eso lo tenemos que cuidar. Las lluvias tenemos que estudiarlas mucho porque ya van a ser muy puntuales y luego muy escasas. Entonces tenemos que estudiar la subsidencia, los sedimentos, las lluvias. Los bordos de protección no son muy seguros, hay que estarlos monitoreando porque pueden fallar. Entonces, si sentimos que un muro nos protege y de repente se erosiona la cimentación y se voltea, nos vamos a inundar sorpresivamente y va a ser más catastrófico. Es decir, tenemos no una visión civilizada como los aztecas, como los mayas, tenemos una visión utilitaria, de utilizar el agua inmediato, ¿sí? Y eso nos puede afectar. Esto que dicen que ya pueden concesionar el agua a empresas y todo eso, da fe a lo que estamos comentando. Entonces tenemos que revertir de alguna forma esto. Perdón, ya usé de la palabra. Pues díganos quién es usted, dónde trabaja, qué hace. Soy Emanuel Munguía Balvanera, estoy en la UJAT, en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, ya en la Chontalpa, en Cunduacán, ¿sí? Al rato nos tomamos notas porque... Gracias. ¿Alguien más quería hablar o preguntar?